En este primer punto comenzaremos hablando de qué rol desempeñamos los psicólogos del deporte en este proceso y comenzaremos hablando de que el psicólogo deportivo es una persona ajena al deportista, externa, que no ejerce ningún poder sobre ellos ni toma decisiones que le afectan a estos, y esto facilita que haya esa relación de mutua confianza, que se pueda trabajar con ellos de gran calidad en función de los objetivos o necesidades que tengan. A veces los psicólogos del deporte pueden trabajar más en la línea de los deportistas, otras veces más en la línea de entrenadores, padres y entidades deportivas, y otras veces incluso en una posición más intermedia, donde en el deporte formativo y base comúnmente suele ser lo más indicable y lo más eficaz posible. Y aquí hay un concepto muy importante que no deberíamos de olvidar también, y es el concepto de la confidencialidad, ya que los deportistas deben saber que todo lo que se trata con ellos quedará de manera privada entre el deportista y el psicólogo deportivo, salvo que el deportista autorice al psicólogo a que pueda transmitir cierta información que el deportista autorice, es decir, a sus entrenadores, padres, etc. Siempre el psicólogo cumpliendo con el código ético propio del colegiado de psicólogos, por supuesto. Dicho esto, queríamos recordar en una de las ponencias que aprendimos de un psicólogo deportivo muy reputado, llamado Joaquín Valdés, que ha compartido trabajo y experiencias con el entrenador de fútbol Luis Enrique, en clubes como el Club Celta de Vigo, Fútbol Club Barcelona, AS Roma, incluso en la selección nacional española, y cómo nos enseñó que en una de sus charlas a los jugadores les preguntó: a ver chicos, ¿vosotros por qué trabajáis el componente de la fuerza? A lo que la mayoría de los jugadores le respondieron: hombre Joaquín, porque es fundamental para nuestro rendimiento y para que el míster pueda contar con nosotros para jugar. Seguidamente Joaquín les volvió a preguntar: y si sabéis que el componente de la fuerza es fundamental para el rendimiento, ¿por qué no trabajáis el componente psicológico? Vuestra capacidad de atención, concentración, cómo gestionáis emocionalmente situaciones de adversidad, dificultad. Y aquí una de las cuestiones más importantes de todo este proceso y que aprendimos también de nuestros directores del máster de Psicología del Deporte de la UNED, Chema Buceta, y nuestra coordinadora Montse Vallejo, a los que les mando un gran abrazo. Y es que comúnmente, en el mejor de los casos, tendemos a trabajar un máximo el 75% de nuestros deportistas. Me explico, ya que si dividiéramos nuestro deportista en 4 esferas, veríamos que a través del entrenamiento y de la competición deportiva, independientemente de la modalidad que sea, trabajamos ese componente físico, hablamos de cualidades como la fuerza, velocidad, elasticidad, potencia. Trabajamos también en otro 25% ese componente técnico, es decir, las habilidades y destrezas propias de cada modalidad deportiva, por ejemplo en el tenis un determinado golpe de revés cruzado. Seguidamente podríamos ver en otro 25% ese componente táctico, es decir, aquí deberíamos de entender que la táctica es el complemento natural de la técnica. Muchas veces no entendemos de que de nada serviría enseñar una determinada habilidad técnica si no le enseñamos a nuestro deportista en qué momentos, en qué situaciones concretas es útil utilizar esa habilidad. Como por ejemplo nuestro deportista anterior, el jugador de tenis, ese golpe de revés cruzado, de nada serviría ese componente técnico si no le enseñamos en qué situaciones concretas es idóneo utilizar ese determinado golpe. Aquí hablaríamos de la capacidad de procesamiento de información, la toma de decisión, etc. Pero claro, nos faltaría un 25% del máximo desarrollo, en este caso del rendimiento de nuestro deportista. Aquí entraría en juego el componente psicológico. Hablaríamos de variables como la motivación, la autoconfianza, el estrés y la gestión emocional, el nivel de activación óptimo, la capacidad de atención, que se trabaja a veces de manera vaga, muy puntual, a veces no de la manera más eficaz, y que no solo se ha demostrado que es fundamental y vital en el alto rendimiento deportivo y profesional, sino que lo que nos respecta a nosotros en el deporte formativo base puede ser la llave para que podamos desarrollar esos objetivos de formación integral en beneficio de nuestros chicos y chicas.